Esto es En Consulta con el Dr. Yamatei. El presidente Alejandro Yamatei participó en el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos. Con un discurso que se convirtió en el último que pronuncia ante este foro como presidente de Guatemala, habló de la tragedia que vive Ucrania por la invasión de Rusia, de la necesaria e impostergable incorporación de Taiwán a la ONU, de la urgencia del desarme mundial, de las reformas que requiere el sistema de Naciones Unidas, del combate a las drogas y del tráfico ilícito de personas, entre otros temas. Y hoy mi país se une al clamor para decir basta. Mi país se suma al llamado mundial para el inmediato retiro de las fuerzas rusas, respetando la integridad territorial y la unidad nacional de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI esta organización tenga excluida a un país como Taiwán, país que contribuye a la ciencia, la alta tecnología, la salud, el desarrollo, entre otros tantos? Guatemala exhorta a las Naciones Unidas a que se agoten todas las medidas que sean necesarias para garantizar la paz y la seguridad internacionales en el estrecho de Taiwán, una de las amenazas más grandes y alarmantes a la vida y a la libertad de nuestro tiempo, y es la trata de personas. Mi país condena este crimen y en ese espíritu que hemos adoptado una serie de medidas legales y políticas para reprimirlo. Contamos con una política pública contra la violencia, explotación y trata de personas que armoniza y optimiza las acciones del Estado para garantizar la protección y atención integral a las víctimas de la trata de personas. El presidente Yamatei reiteró una vez más su vocación democrática y el compromiso que tiene con el principio constitucional de la alternancia en el poder. Señor presidente, este es mi último discurso en esta Asamblea General como jefe de Estado. Distinto a la falta de la verdad que hoy hemos escuchado en este podio, entregaré el poder a quien resultó electo por la soberana voluntad mayoritaria del pueblo de Guatemala el próximo 14 de enero, un evento electoral que estuvo enmarcado con acciones de injerencia internacional innecesarias, porque nuestra democracia puede que no sea perfecta, pero ha sido una democracia que nos ha permitido el principio de alternancia en el poder, el respeto a la Constitución, y en un continente donde algunos presidentes luchan por quedarse y perpetuarse y aferrarse a los puestos, en Guatemala se cumple a cabalidad el principio de alternabilidad en el poder cada 4 años. La noche anterior, el primer servidor de la nación se dirigió a los representantes de la comunidad judía en Nueva York en una reunión organizada por la Alianza para la Cooperación Global. En la sesión de las Naciones Unidas, convocadas para decidir el destino de Israel, Guatemala fue uno de los 33 países que se adhirió a la resolución que creó el Estado judío y fue nuestro voto el que ayudó al reconocimiento como un Estado independiente y fue el que dio el derecho a la existencia de Israel. Israel fue no uno de los primeros puntos en visitar en el extranjero, fue el último país que visité como presidente electo. Lo mejor siempre se deja de último. Y antes que deje la presidencia, el último país en visitar en el mes de diciembre de este año va a ser Israel, porque voy a regresar al Muro de los Lamentos, después de haber pedido a Dios que me acompañara estos 4 años en hacer el bien por mi nación. Regresaré al Muro de los Lamentos a darle gracias a Dios porque me ha permitido hacerlo. El miércoles, el presidente de la República Guatemalteca compareció a la reunión de alto nivel sobre el tema aprovechar la movilidad climática para la adaptación y la resiliencia. Hoy mi país tiene la mitad del país en sequía y la otra mitad en inundación. Todos los años lo vemos. Y todos los años tenemos que endeudarnos. Pero también oímos entonces a los relatores de Naciones Unidas que dicen que no avanzamos en el desarrollo humano. ¿Pero cómo se puede avanzar en el desarrollo humano si simple y sencillamente todos los años tenemos que invertir en reconstruir las casas que se le caen a la gente año tras año? Y horas más tarde pronunció un discurso ante el Consejo de Seguridad, uno de los 6 órganos principales de las Naciones Unidas. Hoy subrayamos la importancia de enjuiciar a los perpetradores de los crímenes internacionales, porque al hacerlo
defendemos las mismas normas de las que depende nuestro sistema internacional, señor presidente, en mi capacidad nacional, me permito reiterar que la República de Guatemala, como Estado de vocación pacifista, promotora de la paz y respetuosa de los valores y la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, hacemos un llamado para privilegiar la democracia, la resolución negociada y civilizada en el conflicto derivado de la invasión ilegal, injustificada y no provocada en el territorio soberano de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Por eso, unámonos, esforcémonos para que un día podamos amanecer todos los ciudadanos del mundo en un clima de paz, progreso, prosperidad y desarrollo. En consulta con el Dr. Yamatei.